Otras aristas de la noticia. Economía. Pensini con todo. 6:41 minutos aquí en vivo y directo, los estudios de éxitos aquí en Caracas para todo el país. Bueno, tenemos nuestra próxima invitada. Para mí siempre es un placer tenerla aquí. Buena conversadora, además, segunda vicepresidenta de FEDECámaras y bueno, familia de la radio, Tiziana Polesel. ¿Cómo estás, Tiziana? Un placer tenerte nuevamente. Gracias por venir. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Unos días complicados un poco para FEDECámaras, para las decisiones que se están tomando. Vimos un comunicado, pero ya vamos a entrar en ese tema. Ayer tuvimos una interesante entrevista. Tienen otra vez Expo FEDECámaras en Valencia. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado. Me quedé con las ganas de porque, bueno, tengo otros compromisos, pero me impresionó, te repito, de la cantidad de expositores, de la cantidad de gente, familias con sus niños, el estacionamiento lleno, donde no cabía la gente. Y bueno, se espera lo mismo para este año. También creo que tienen algo en Yaracuy para que nos cuentes un poco. La gente cree que estos empresarios estaban en su oficina cómodos y lo que hacen ustedes es recorrer el país, súper activos como siempre, así que los felicito por esa labor que lo vemos todos los días en Instagram y todo. Tiziana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, efectivamente, vamos mañana a juramentar a la nueva presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Yaracuy, Marvic Prado, quien además entiendo que es la primera mujer en presidir la Cámara. Vamos todo el comité gerencial de FEDECámaras en pleno a esa actividad. Yaracuy definitivamente es un estado al que hay que ver, hay que ir, hay que visitar el estado de Yaracuy porque tiene muchas cosas que decirle al país de lo que está haciendo y cómo está sorteando tantas dificultades que tenemos. Y luego pasaremos a Carabobo, donde nuevamente se llevará a cabo la Expo FEDECámaras Carabobo, que como siempre decimos, las exposiciones son esa vitrina que permite que el ciudadano pueda conocer lo que se está haciendo en el estado, pero en Venezuela también, porque hay expositores, incluso no solo de Venezuela, sino también de otros países, que vienen a mostrar sus productos, que quieren que sea visible lo que hacen, que la gente conozca lo que se está haciendo en Venezuela. Es una tremenda responsabilidad en estos tiempos tan complejos montar un evento de ese tipo, especialmente en un estado donde el tema de la energía eléctrica probablemente es uno de los más serios, de los más severos, pero ellos están tomando todas las precauciones y están esperando con muchísimo entusiasmo a todos los visitantes, no solo de Carabobo, sino del resto del país. Muy bien. Mira, hoy hay una buena noticia, simplemente yo sé que esto afecta también a los empresarios, sobre todo exportadores, que bueno, nos agrada mucho que ya habló el presidente de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, informando que después de conversar con el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, queda sin efecto la revocación de operaciones de las aerolíneas de Venezuela acordada previamente para el 27 de mayo. Imagínate tú, con todo el problema que tenemos también, con sanciones, no podemos volar directamente a Estados Unidos, que nos queda al lado, todo lo complicado que es para los empresarios, comerciantes, llevar cualquier producto o importarlo, Sí, insumos. es una muy buena noticia porque justamente ese tránsito para nosotros es importante. Se entiende que respondía un poco a una saturación que tienen ellos en su aeropuerto y lo podemos entender perfectamente, pero agradecemos como venezolanos esa reconsideración. Eso es muy importante porque para nosotros esa es un puente, una vía para poder movernos a otros países, ¿no? Muy bien, gracias por el comentario. Quería saber también esta semana, el lunes se emitió un comunicado que pudimos ver el martes sobre la posición de FEDECámaras. Me pareció el comunicado muy diplomático, muy conciliador, muy bien lo que está pasando en Venezuela, que es importante las negociaciones, más el capítulo 26 que obliga la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tiene que haber una conversación tripartita entre empleadores, empleados y gobierno, y que no se puede tomar una decisión tan fuerte, así como 15% es lo que se va a aumentar el tema de las pensiones. Con Industria hablaba perdón, no es con Industria, FEDIndustria, que querían 9%, y FEDECámaras quería un 6%, se ha logrado como un 9%, pero ese comunicado lo que decía era prácticamente, ok, bueno, tendremos que someternos a esto, si es lo que decía el gobierno, pero creo que esto también tiene que venir con una serie de incentivos fiscales, etcétera, pero quería
que tuvieras la oportunidad de explicarnos qué Sí, está pasando en Fede bueno, Cámara. lo primero, efectivamente, reconocer que frente a una ley que estipulaba un tope del 15%, lo primero fue nuestra extrema preocupación porque, por ejemplo, hemos observado que en la ley de armonización tributaria se habla de tope y todos se acogen a ese tope. No hacen un trabajo, digamos, de análisis detallado, y eso nos preocupaba un poco que ocurriera lo mismo con esta ley, y por eso nosotros presentamos una propuesta muy seria, además muy razonada del por qué debía ser ese 6%. Se analizó con lujo de detalles que justamente el impacto fuera el menor posible, pero que lograra el objetivo, que era de alguna manera compensar una población que está necesitada de una consideración, que está necesitada de que se le reconozca el trabajo de tantos años, porque tienen un real deterioro de ese ingreso que están recibiendo y merecen una vida digna. Ahí nosotros acompañamos cualquier iniciativa que vaya en este sentido. Por supuesto, aspirábamos a ese 6%, aspirábamos además a que se establecieran como topes 3 salarios integrales. Entonces, en el porcentaje, lamentablemente, no tuvimos, logramos parte del objetivo, que era que no se considerara, por supuesto, el tope. Insistimos, aspirábamos al 6%, es el 9%. Lamentablemente, en el reglamento no hay topes, lo que quiere decir que ese 9% es a todos los trabajadores, considerando salario mínimo integral de $130. Y luego hacíamos referencia a la consideración a ciertos sectores prioritarios que en el reglamento solo se consideraron como prioritarios a los emprendedores. Y bueno, creemos que hay otros sectores de la economía que de alguna forma merecían ciertas consideraciones. Quizás no exoneración, pero sí por lo menos una tasa, un porcentaje un poco mejor. Eso en atención, por ejemplo, al hecho de que no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa comercial. La empresa de servicios generalmente tiene un peso de la nómina equivalente más o menos al 70% de los egresos, mientras que probablemente una empresa comercial, ese peso de la nómina sobre los egresos es inferior. En ese rango, por ejemplo, donde las empresas de servicio tienen las nóminas, el porcentaje es más alto, son las instituciones educativas, que entre el 70 y el 80% de sus egresos es nómina. Entonces ahí, por supuesto, el peso es distinto y por eso creíamos que había que considerar, tomar en cuenta ciertos elementos que podían ser importantes. Nuestra preocupación y por qué seguimos insistiendo en que se consideren estos 3 aspectos, básicamente están anclados en el hecho de que esto es un impuesto, esto incrementa los egresos de una empresa. La gente tiene la tendencia a pensar que si a ti te aumentan los gastos, si te aumentan los egresos, tú traduces esa diferencia al precio del producto final. Y eso en Venezuela no es posible en este momento. No hay consumo, casi en ningún tipo de negocio en este momento resiste un aumento de precio porque no hay quien responda, no hay mercado para que nosotros podamos trasladar eso al precio del producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se está afectando es la rentabilidad. Si tú no lo puedes trasladar al precio del producto, lo que hace es que ganas menos. Claro. Y si ya estabas ganando nada, ahora estás en negativo. Y si ganas poco, ahora estás sin ningún tipo de ganancia. A mí me preocupa esto que estás diciendo porque si nosotros vemos que la economía aquí en Venezuela ha crecido como el sistema, como una K, donde hay sectores que suben, hay sectores que le dio mejor, por ejemplo, estamos en los 10 primeros exportadores de camarones del mundo, pero hay la patica abajo de la K donde estamos cayendo y hay muchos sectores. Como hablas tú, por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos estos negocios de educación y colegios, universidades que cobran? Si les pones esa tasa tan alta, van a quebrar muchos negocios, porque ya hemos visto restaurantes cerrando, algunos negocios que tienen la Santa María abajo, lamentablemente estaba empezando a subir. No es que Venezuela se vea arreglado, pero sí veíamos que había como un boom que no está en este momento. ¿Cómo nos puedes explicar un poco eso? Esto? Es lo que nosotros hemos tratado en todas las reuniones que hemos llevado a cabo con el alto gobierno, de explicarles que en este momento la situación es muy compleja, no solo por este elemento de rentabilidad que yo explicaba antes, sino también estamos hablando de flujo de caja.
O sea, es necesario un dinero, disponer de un dinero. Algunos comercios, frente a que no hay crédito bancario, no hay crédito al consumo, están incluso haciendo el esfuerzo de dar crédito. Eso afecta el flujo de caja. Cuando te toca pagar un impuesto adicional que no tenías previsto, que no tenías dentro del presupuesto anual, es evidente que te está afectando el flujo de caja. Entonces, una de las cosas que estamos solicitando es que por lo menos los contribuyentes especiales que tienen que hacer el reintegro quincenal al CENIAT del IVA, regresemos al esquema original, que era una vez al mes. Recordemos que primero era una vez al mes, después una vez por semana, después retrocedimos una vez cada 15 días. Estamos solicitando regresar al esquema de una vez al mes. Luego estaba el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso, hay sectores del empresariado que consideran que hay que eliminarlo, hay otros sectores que consideran que hay que reducirle el porcentaje. Y insistimos en el tema de armonización. Es necesario que se entienda que este es un impuesto, pero es que tenemos muchos impuestos adicionales que de alguna manera están afectando el desenvolvimiento económico. Cuando decimos que todos los impuestos, de alguna forma, cuando empiezan a subir, ¿qué es lo que afectan? Afectan a la formalidad. Porque la formalidad, ¿qué es? Es la reacción a dos elementos: a trámites burocráticos excesivos para yo formalizarme y a impuestos irracionales. Entonces, si yo siento que hay una carga adicional de los impuestos, es natural, si yo estoy por formalizarme, no hacerlo. Y si estoy formalizado, voy a ver cómo sí. Entonces, eso es lo que nosotros les hemos señalado, que insistimos en el hecho de que el reto es ampliar la base tributaria, el reto es que todos paguemos impuestos. Y no los paguemos algunos nada más. Y que produzcan más. Y con ese fondo que produces más, van a cobrar más impuestos. Si porque tú das incentivos, si tú reactivas socios. el crédito, si tú empiezas a hacer que esa rueda, que ese motor funcione, eso va a generar más empleo, eso va a generar más mejoras para los trabajadores mismos, que por supuesto es lo que estamos nosotros anhelando, poder realmente tener mejores remuneraciones para todos. Sí, aquí hay una pregunta que puede ser un poco complicada, porque detrás de todo lo que es el gobierno, el pensamiento del gobierno, la filosofía siempre ha sido como socialista, pero el socialismo extremo. Entonces, ¿tú crees que ven el empresariado y al comercio como algo malo, y en vez de ver lo que es el sistema capitalista, que es para crecer, lo ven como, bueno, tú me vas a fregar porque eres empleado, porque soy empleado? No, yo la verdad que debo decir que aquí hay dos cosas importantes que hay que destacar. Lo primero es un cambio en el alto gobierno, incluso en los funcionarios con los que nosotros tenemos contacto. Hay una comprensión, no sé si nosotros hemos sido eficientes explicando lo que hacemos, que puede haber una cuota de eso, pero yo siempre he señalado que... ¿Explicándole a quién? ¿Al público o a ellos? Al público y a ellos incluso, pero hay un elemento que nosotros no podemos descartar, que bien por la pandemia, bien por la crisis que ya venía en Venezuela antes de la pandemia, en cada casa hay un emprendedor, porque la pandemia y la crisis anterior hizo y metió adentro de cada hogar a alguien que tuvo que hacer algo para poder ganar más dinero. Ese es un empresario en potencia. Él empezó con un pequeño negocio en su casa, y esa persona que en su casa empezó con ese pequeño negocio, ahora tiene una comprensión mucho mayor de lo que nosotros hacemos, porque ahora él compra materia prima para hacer la torta, si es alguien que hace torta, ahora él tiene que ver cómo fija el precio del mercado, ahora él se da cuenta cómo funciona la economía, y entonces esa crisis nos trajo ese aprendizaje, que ahora hay muchos empresarios en el país, y por supuesto también el propio gobierno ha entendido, quizás decidieron escucharnos un poco más. Insisto, fue un trabajo de dos vías. Ellos tuvieron una actitud diferente y nosotros también. Entonces, hemos tenido reuniones largas, tratamos de explicar. Yo siempre señalo que las relaciones sí, en este momento son frecuentes, fluidas, respetuosas, pero todavía no son lo efectivas que nosotros quisiéramos, porque hay que engrasar ese mecanismo. Ese mecanismo está trabado. Y por supuesto estamos en ese trabajo de convencer, de ver cómo hacemos. Pero incluso un trabajador hoy en día, en nuestras empresas, tiene una visión diferente del empresario, porque ahora él probablemente en su casa tiene ese empresario que se enfrenta a los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros. Entonces yo creo que eso es algo
positivo que hay que señalar. Muy bien, mira, ya una última pregunta, te están esperando allá afuera. Pero mira, ustedes como empresarios fueron los primeros que abrieron puertas hacia Colombia, donde teníamos cerradas esa comercialización y esas relaciones, cruzaron el puente, todos ustedes a pie, y se Así es. reunieron con los empresarios allá. Esas relaciones, tuve a la gente de Cabecola aquí hace una semana, fueron a Margarita, se están abriendo vuelos, hay mucho comercio que se quiere traer de allá para acá, de acá para allá, empresas y empresarios que quieren invertir en el país. ¿Cómo ves esta situación, por favor? Bueno, la verdad que hay muchos sectores que están viendo y tratando justamente de retomar esa relación que se tenía con Colombia. También siempre decimos que después de tantos años de cierre de frontera como tal, hay un mercado que se perdió y hay que recuperarlo. Alguien ocupó el lugar que nosotros ocupábamos antes. Entonces, hay que hacer allí un trabajo importante. Pero no solamente se están abriendo oportunidades interesantísimas en cuanto a los negocios tradicionales que teníamos con Colombia, sino lo interesante es que nosotros veníamos antes del cierre de la frontera, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, pero hay muchos, de lo que significa para Venezuela la exportación de servicios de salud. Aquí venían muchas personas de Colombia a practicarse intervenciones quirúrgicas, controles, etcétera, que el cierre de la frecuencia aérea lo impidió, el cierre de la frontera como tal, y entonces el retomar esos vuelos le está nuevamente abriendo la posibilidad a todos esos centros de salud que estaban dándole servicio a Colombia. No solo a Colombia, también a las islas ABC, porque por ejemplo en el estado Falcón se había un interesante planteamiento de exportación de servicios de salud. Entonces, eso se está retomando porque tenemos muchas ventajas en ese sentido. Algunos dicen, bueno, tenemos cierto atraso tecnológico, pero es que en los servicios de salud Venezuela tiene una característica importante que además la están poniendo en evidencia todos los médicos que tenemos regados por todo el mundo. Están bien preparados, tienen una forma de tratar al paciente muy distinta de como ocurre en gran parte de los demás países. Entonces tenemos esas ventajas competitivas que es la gente. Entonces, por ejemplo, ahí hay un sector, el tema del turismo está haciendo un esfuerzo extraordinario por retomar justamente esa frecuencia. Para Colombia era muy atractivo Canaima, por la mar y Mérida. Esos eran los tres destinos fundamentales y se está haciendo un gran esfuerzo. Hay que destacar que Mérida en este momento tiene una situación bastante compleja y le está resultando más difícil que a los otros dos destinos. Claro que sí, Tiziana, un placer tenerte aquí siempre. Espero verte pronto y bueno, que se resuelvan todas estas diferencias, pero creo que sí van a llegar a algún tipo de acuerdo. Hay mucha gente que Ojalá. puede salir mal si no se toma en cuenta cada uno de los sectores. Gracias por estar aquí y explicarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Tiziana Polesel, segunda vicepresidente de FEDECAM.